Módulo número 2. Religiones orientales. Religiones chinas tradicionales. Confucianismo, taoísmo y budismo. Es importante conocer un poco sobre China, y la cultura china es uno de los conjuntos de creencias, tradiciones, costumbres y expresiones artísticas que se caracteriza a sus habitantes. Es una de las más antiguas y gran parte de sus costumbres aún se conservan a pesar de que fueron creadas hace muchos años. La cultura china es una de las más antiguas y ricas del mundo. Incluye una vasta tradición en filosofía, arte, literatura y arquitectura. Su riqueza cultural apunta al crecimiento ético y espiritual para mejorar como sociedad por medio de la sabiduría y los valores que hacen que su religión sea una doctrina más filosófica que religiosa. Es una de las civilizaciones más antiguas y en términos religiosos su cultura se caracteriza por una profunda influencia de filosofías tradicionales como el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Conceptos básicos de sus religiones tradicionales. Confucianismo. Creado por Confucio, el confucianismo se centra en los valores humanos como la armonía familiar y social, la piedad filial, la bondad, la humanidad, y es un sistema de normas y rituales que determina cómo debe actuar una persona para estar en armonía con la ley del cielo. Taoísmo. Originado en China, el taoísmo es una filosofía y religión que enfatiza la armonía con el Tao, que quiere decir el camino o principio universal, e influye en la medicina tradicional, las artes marciales y la vida diaria. Ahora conozcamos un poco sobre qué es el budismo. Está introducido en China desde la India durante la dinastía Han. El budismo ha tenido una profunda influencia en la cultura y la espiritualidad china, y los templos budistas y las prácticas como la meditación son comunes de esta religión. Es importante conocer cada uno de los conceptos anteriores a profundidad y saber características y principales especificidades de las religiones. Iniciamos con el confucianismo, que es creado por Confucio en el siglo V a.C. y propone el regreso a un orden primordial que se habría deteriorado a lo largo de la historia por medio de dos sistemas: la práctica del estudio y la práctica de las virtudes. El propósito del confucianismo no es la salvación individual, sino la participación de los sujetos en la transformación y restauración de la sociedad, orientada a recuperar la armonía con la ley del cielo o Tian. Por lo tanto, se trata de una doctrina con implicaciones ético-políticas. De acuerdo a las creencias del confucianismo, la piedad filial, xiao, y el respeto a los superiores, di, son la base fundamental del orden social, lo que expresa la importancia de las jerarquías en lo privado y en lo público, como la familia y el Estado, respectivamente. Por ende, todo lo antiguo merece el mayor respeto. Tres de sus características más importantes es que es un culto más civil que religioso y concibe el estudio como la contemplación de los textos filosóficos literarios que brindan modelos ejemplares de conducta. No admite la salvación individual, sino que busca la restauración del orden primordial. Hablemos del taoísmo. Tiene sus raíces en la antigua China y su origen se atribuye a las enseñanzas del sabio Lao Tse, quien se cree que vivió en el siglo VI a.C. Es una tradición que incluye una variedad de prácticas espirituales y rituales y el culto a diversas deidades y espíritus. Cuenta también con unos principios fundamentales, lo cual inicia con el Tao, que es un orden natural indescifrable y eterno que lo contiene y sustenta todo, y que también contiene la armonía de las cosas. La misión del taoísta es observar el equilibrio del mundo y aceptarlo tal cual es, ya que el Tao no se puede llegar a comprender racionalmente. También está el yin y el yang, que es el universo compuesto por fuerzas opuestas, unas activas como el yin y otras pasivas como el yang, que resultan interdependientes. El Wu Wei implica vivir en armonía con el flujo natural de la vida, actuando de manera espontánea y sin forzar las cosas. Está la simplicidad y humildad y la relatividad de las cosas, que el taoísmo enseña que todo en el universo es relativo y está sujeto al cambio. Todo esto vamos entendiendo que el taoísmo incluye esos rituales y ceremonias de purificación para limpiar el cuerpo y el espíritu. Los templos taoístas son lugares sagrados donde se realizan rituales y sirven como centros de comunidad y práctica espiritual. Se practica la meditación y la contemplación para alcanzar la paz interior y la armonía con el universo. Los fieles religiosos también participan en la recitación de textos sagrados como el Tao Te Ching y el Xuanzi.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el taoísmo ha dejado una marca en la cultura china y ha influido en áreas como la medicina tradicional, las artes marciales, la caligrafía, la pintura y la poesía. Se identifica mayormente con el Taiji o Taijitsu, también conocido como símbolo del yin y el yang, que consiste en un círculo en cuyo interior se ven dos pequeñas formas entrelazadas, una negra y otra blanca, dentro de las cuales hay un pequeño círculo del color opuesto. Este símbolo representa los opuestos complementarios del universo, las fuerzas activas y las fuerzas pasivas, en torno a las cuales el taoísmo constituye su doctrina filosófica. Por último, tenemos el budismo, que es una religión y filosofía basada en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, que vivió en la India en el siglo VI a.C. Se centra en la búsqueda de la iluminación y la liberación del sufrimiento a través de la práctica de la meditación, la compasión y el seguimiento del noble óctuple sendero. Hablemos sobre sus generalidades y en una de ellas es el surgimiento en la India, que posteriormente se propagó a otras partes como Asia y el resto del mundo. También está el concepto de nirvana, que es alcanzar un estado de liberación del ciclo de nacimiento y muerte donde se encuentra la verdadera paz y felicidad. Hablemos también de la reencarnación y el karma. El budismo sostiene la creencia en que todas las acciones de una persona, es decir, el karma, influyen en sus vidas futuras. Otro aspecto importante al tener en cuenta cuando hablamos del budismo es el noble o octavo camino, que hace referencia a un marco central de prácticas éticas y espirituales que guían a los budistas hacia la comprensión correcta y la vida correcta, y se divide en tres categorías: la sabiduría como el pana, la conducta ética como el silo y el desarrollo mental como el samadhi. Los budistas a menudo se adhieren a pautas éticas conocidas como preceptos, los cuales ellos se abstienen, y estos son matar o dañar a los seres vivos, robar, conductas sexuales inapropiadas, falsos discursos, intoxicación o sustancias que nublen la mente. Otra característica importante son las ofrendas, y es que el budismo incorpora varios rituales y ofrendas como actos de devoción y creación de méritos. Estas prácticas incluyen incienso de iluminación, postraciones, cantar, ofrecer alimentos a los monjes o representaciones del Buda. Es importante también que concluyamos cuál es la importancia de conocer sobre las religiones chinas, y esto lo podemos ver en cuatro aspectos, y es primero lo culturalmente enriquecedor que es, debido a que las religiones chinas como el taoísmo, el confucianismo han tenido profunda influencia en la cultura china durante siglos, y entender estas religiones nos permite apreciar mejor la historia, además del contexto histórico, las relaciones internacionales, la diversidad religiosa y valores y principios que promueven estas religiones. Por ejemplo, el respeto a la naturaleza, la armonía con el universo, la ética moral, principios éticos que pueden ser inspiradores y enriquecedores para las personas de cualquier cultura. Además, no yéndonos muy lejos, es también importante para nosotros reconocer de dónde provienen algunas de las prácticas actuales que podemos ver, por ejemplo, en el fullness, el yoga, todas estas prácticas que se realizan en busca del bienestar espiritual, físico, y que todo esto trasciende de estas religiones de la cultura china. Eso sería todo y muchas gracias.